días. Vamos a comenzar entonces con una de las clases que se van a mandar de manera virtual, en este caso a través de un video, ¿sí?, que corresponde a la materia hidráulica aplicada dentro de la Facultad de Ingeniería Informática y que es una materia del quinto año de Ingeniería Civil. Azudes y obras de tomas, y específicamente el tema de este momento de este video es el de azud o azudes. El azud es una construcción hidráulica, específicamente es una presa, ¿sí?, conocida también como presa derivadora o presa vertedora, o también en algunas regiones se las conoce como cortina de derivación. El azud es una presa que se construye dentro del cauce, ¿sí? Dentro de un curso de agua yo necesito hacer una utilización del agua que pasa por dicho cauce, entonces yo construyo una presa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se construye o se puede construir un azud? Primero que nada es elevar el nivel del cauce. Yo necesito tomar parte del caudal que circula por el cauce, y para poder hacer esa toma, esa derivación, yo necesito levantar el nivel. Eso lo logro con la construcción del azud. Después vamos a ver por qué se habla del nivel del cauce. Al hacer esta elevación o producir esta elevación, se permite la derivación parcial del caudal. La derivación se puede hacer, derivación, captación o toma, se puede hacer en el propio cuerpo del azud o en alguna obra de captación que se encuentra en las proximidades del azud, ¿sí?, todo constituyendo lo que vamos a ver que se llaman obras de tomas superficiales en este caso. Permite el vertido del cauce al cauce del caudal no derivado, o sea, todo lo que no se aprovecha del agua que está circulando vuelve sobre la espalda del azud, se vierte nuevamente al cauce. Por eso es uno de los nombres como presa vertedora. El caudal que vamos a derivar tiene que ser mínimo que el caudal tiene que ser menor que el caudal mínimo del cauce. Esto porque en cualquier obra de captación se tiene que garantizar lo que se denomina un caudal ecológico. Yo no puedo interrumpir todo el flujo de agua en un cauce y dejar aguas abajo de esa obra sin garantías de vida dentro del ecosistema. Otro uso que se hace de los azudes es la corrección de torrentes, ¿sí? Sobre este caso hago una aclaración. Vamos a ver dentro del funcionamiento del azud qué es lo que produce el azud en el cauce natural, ¿sí? Entonces lo que se hace es en torrente, que son arroyos o cursos de agua de mucha pendiente, por lo tanto donde se desarrollan altas velocidades y un alto poder erosivo, entonces se intercalan distintos azudes que van a modificar la pendiente del terreno, la pendiente general del terreno, atenuando los efectos que producen los torrentes, sobre todo en las zonas bajas, con la cantidad de aporte de materiales que llevan. ¿Qué efectos producen, ¿no es cierto?, produce el azud en el cauce? Por un lado, aumenta la sección mojada, produce un desequilibrio dinámico, ya después nos vamos a ir explayando sobre cada uno, y genera un remanso, ¿sí? Dentro del aumento de sección mojada, cuando yo coloco esta barrera dentro del cauce, se produce, o sea, primero el agua llega y choca contra una pared, ¿no?, empieza a embalsarse, que no es el objetivo del azud, pero se da un embalsamiento inicial, y esto produce un descenso de la velocidad. Al descender la velocidad, se acelera el proceso de sedimentación. Y con la sedimentación en las proximidades de esta obra, del cuerpo de la presa, ¿sí?, se va produciendo un relleno del embalse inicial. O sea, el agua se encuentra primero con un determinado tirante sobre el lecho del río, se encuentra contra una barrera, topa contra una barrera, empieza a embalsarse, ¿sí?,
hasta que deriva sobre la cresta y por la espalda, por el escarpe del azud. Cuando hablamos de desequilibrio dinámico, este depósito de sedimentos, depósito de todo lo que arrastra el río, que no solo es arenas o fino, sino también sustancias orgánicas que después son aprovechadas por los ribereños, ¿sí? Por el ecosistema ribereño aguas abajo del azud. Todo lo que queda necesita recuperar el curso de agua, por eso es que se producen importantes procesos erosivos aguas abajo del azud. Entonces este desequilibrio dinámico de alguna manera se trata de compensar con todo un proceso erosivo aguas abajo del azud. La curva de remanso, cualquier obstáculo que coloquemos nosotros en un curso de agua va a generar, ¿sí?, una curva ascendente, una sobreelevación, digamos, del curso, ¿no?, como fruto o a causa, digamos, de la variación de las corrientes. Esta curva de remanso genera problemas en los terrenos ribereños, en las proximidades de la ubicación del azud. Si en estas proximidades existen algunos poblados, va a producir también problemas en los desagües pluviales urbanos, ya que vamos a ver que se levanta la cota, ¿sí?, se levanta la cota normal del cauce, por todo de los tirantes. Entonces esto va a alterar el normal desagüe si no se ha tenido en cuenta eso en el proyecto del azud, desagües pluviales urbanos. Como levantamos el tirante, también se cambia los niveles del agua subterránea, ¿no?, subsuperficial y subterránea. Entonces vamos a tener alteraciones en los pozos ciegos y en los pozos someros. Otro proceso, otro efecto que produce el azud, que es algo que comentábamos hace rato, es una importante erosión en el pie del azud. Y después las infiltraciones. Esta erosión en el pie, recordemos que nosotros teníamos un cauce natural y estamos poniendo una barrera de una determinada altura, ¿sí? El agua ahora va a caer, todo el agua que no se derive va a caer desde esa nueva altura y la tenemos que devolver al cauce natural, ¿sí? Esta altura se transforma en velocidades y las velocidades al salir del cuerpo del azud tienen un alto poder erosivo, ¿sí?, por supuesto dependiendo del terreno, de las características del terreno del cauce. El proceso de infiltración es muy importante en este azud porque nosotros hemos levantado la carga hidrostática, ¿sí?, hay una nueva altura de carga sobre ladera, sobre fondo. Entonces se da todo un proceso de infiltraciones por el fondo, por los laterales o márgenes, y si este proceso no se controla, nos damos con el riesgo del sifonaje. Respecto a la ubicación de un azud, ¿sí?, dónde se debe ubicar, cómo analizar la posición en la cual ubicarlo, ¿sí? Fundamentalmente, nosotros partimos de acuerdo a la necesidad que tengamos de la derivación, o sea, una planialtimetría. Nosotros tenemos que tener un estudio planialtimétrico de la zona para, en base a una determinada demanda y hacia dónde debemos llevar el agua, nosotros vamos a elegir el mejor punto o el punto en el cual tenemos que hacer esta derivación. No solo levantar el nivel, sino también producir esta derivación. El lugar donde hagamos o se implante el azud tiene que dar una facilidad a la derivación, o sea, el azud no genere un problema para la captación y derivación, sino que facilite el proceso de derivación del agua. Vamos a tener que tener en cuenta cuál es la dinámica morfológica del cauce, cómo se desarrollan los desplazamientos de márgenes, qué procesos erosivos se dan en las zonas de estudio de las distintas alternativas, dónde se dan los depósitos, ¿sí? Esto de la dinámica morfológica sobre todo apunta a no ubicar el azud en sectores donde el curso naturalmente puede estar o no estar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los meandros, por ahí hacemos toda una obra que a lo mejor funciona 1 o 2 años y resulta que en su historia morfológica después el curso del río pasa por fuera del azud. Entonces, estudiar muy bien
cómo es la historia o cómo es el proceso de desplazamiento de margen del curso en el que necesitamos hacer la derivación. Otro punto importante para definir la ubicación son las condiciones de cimentación, ¿sí? Como en toda obra de ingeniería, nosotros necesitamos apoyarla. Los azudes, de acuerdo a su altura, son obras de mucho peso, ¿sí? Entonces necesitan una buena cimentación. También otra cosa general dentro de las obras de ingeniería son condiciones técnicas, técnico-económicas favorables. Esto implica hacer un análisis de distintas alternativas, ¿sí? En cuanto a forma, tamaño, materiales, ya nos vamos a detener un poquito en eso, pero que garanticen la derivación con un costo razonable o acorde al destino, digamos, a los beneficios que va a generar la obra. Por supuesto, es importante que haya una buena accesibilidad a la zona de construcción, una buena disponibilidad de los materiales que se van a necesitar para la construcción de la SUB. La accesibilidad es tanto para equipo como para el acarreo de materiales hacia la zona de obra. Si el ASUD se encuentra dentro de un curso navegable, se van a requerir mayores estudios previos, ¿sí? Porque hay todo un diseño que hay que tener en cuenta para permitir la circulación, ¿sí? o el transporte, la circulación de navíos en la zona donde se ubica el ASUD. Otro tema importante es si se va a necesitar o no desagües de fondo dentro de la SUB. O sea, nosotros estamos poniendo una barrera, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de nuestros ríos, son ríos que tienen mucho aporte en material sólido, ¿sí? Colocar desagües de fondo no necesariamente va a ser una solución. Es más, casi ninguno de nuestros azudes tiene un desagüe de fondo. Originalmente podría tener para poder lograr su construcción, pero que después vamos a ver que hay un proceso natural que se da en la construcción de azudes que haría que este desagüe de fondo quede parcial o totalmente inutilizado. Habíamos hablado que ubicamos los azudes dentro de lo que denominamos las captaciones superficiales. En esta primera imagen vemos el curso de agua que viene desde la mano derecha, digamos, a la derecha de la pantalla, ¿sí? Hay un pequeño salto acá y se restituye hacia el cauce aguas abajo. Como podemos ver, también sobre el margen izquierdo, recordemos que cada vez que hablemos de una conducción de agua, un canal, en este caso un curso natural, siempre nosotros lo hacemos como siguiendo el sentido del flujo. En este caso, sobre el margen izquierda del cauce se encontraría la conducción posterior a la derivación, donde se encuentran las personas. Esta no se ve en la foto, pero si la captación se hace sobre la cresta de este azul o se hace con alguna toma lateral y se conduce a través de este canal de hormigón. Generalmente una captación superficial, nosotros vamos a tener una barrera, ¿sí? Una barrera donde se encuentre el azul, acá este dibujo con todas las líneas poco espaciadas, es en la cresta del azul. Después tenemos un canal de toma, ¿sí? Acá vamos a tener, después vamos a ver una foto, una compuerta, y acá está la toma lateral que va a llevar hacia lo que se denomina un canal desarenador, y de ahí directamente la conducción o túnel de derivación y las compuertas de purgue. ¿Sí? Sobre esto nos vamos a explayar más cuando veamos el tema de obras de captación. En este caso mostramos una imagen, fíjense, una imagen bastante actual del año 2018. Esta es una toma importante de agua que hay sobre el río Grande, que va a entrar a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta es la presa Los Molinos, la presa derivadora Los Molinos. De acá es una importante toma para el agua de riego y agua potable de San Salvador de Jujuy. Fíjense, en la presa tiene distintos sectores, sectores de dique móvil, de dique fijo.
hay todo, acá no se observa en la obra, pero hay todos unos terraplenes de encauzamiento para que el río sí o sí vaya hacia la zona de captación. ¿Sí? Tenemos una obra de toma, en este caso sobre la margen derecha, hay un sistema de compuertas, y acá abajo vemos un modelo a escala, ¿sí? Este es un modelo que se hace en laboratorio para analizar el funcionamiento. Acá tenemos el dique fijo, acá el dique móvil, y acá tenemos los canales de salida de las tomas. Una vez que se cierran las tomas laterales, que en este caso estarían sobre el margen, como dijimos, el margen derecho, acá hay un canal de derivación que va a entrar a los sedimentadores, y el sedimentador colecta todo a través de un vertedero lateral hacia el canal matriz del sistema de riego de una importante zona productiva de Jujuy. Vemos acá lo que se llama los muros de ala. Ya vamos a ver los otros sectores que conforman una sub. Acá tenemos un detalle sobre, en este caso, una obra de toma superficial también, donde tenemos el cuerpo de la sub. Hay un muro que separa la zona de, en este caso la zona de purga, acá figura como compuerta de limpieza. ¿Sí? Si yo quiero limpiar la zona, fíjense que todo este sector corresponde, acá lo denominan como boca toma, o sea, yo levanto el nivel con el azud, empieza a llenarse de material, sube el nivel de agua, se van depositando, y yo necesito que se derive agua por este canal lateral. ¿Sí? Entonces, si en algún momento necesito limpiar la zona de todo el material de aporte del curso de agua, yo abro esta compuerta de limpieza, llega hacia un colchón disipador, y de ahí se restituye al río. Una vez que ingresó a la boca toma, ¿sí?, yo puedo cerrar tengo una pantalla, eventualmente tendré también un órgano de control, y si quiero devolver todo el agua, ¿sí?, captada, sobre todo por limpieza del desarenador, la devuelvo a través de este canal lateral, o en este caso a través de un vertedero. Si lo vemos en el corte, este corte está realizado sobre el eje del canal derivador. Tenemos la compuerta a una determinada altura, la solera del canal, ¿sí? Acá tengo una compuerta para limpieza. Si esto toma determinados niveles de acuerdo a la altura en el cauce, va a vertir por esta ventana, este rebaje que se hizo en el lateral del canal, ¿sí?, vierte directamente sobre el colchón disipador y vuelve hacia el cauce. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la zona de Corralito, la central hidroeléctrica de Corralito, que se encuentra en el sector de Cámara, pasando Campo Quijano, nosotros tenemos 3 azudes que alimentan a través de galerías, a través que van circulando por las montañas, alimentan la central hidroeléctrica. En este caso, el curso, el flujo de agua viene desde el sector superior, se va a topar con esta barrera, ¿sí?, se produce el levantamiento del nivel, después se hace la captación y se la deriva hacia el sector de los desarenadores. En la imagen inferior vemos cómo se realiza esa modificación del cauce natural. Yo genero este desnivel, ¿sí?, tengo todos los muros, como nosotros diríamos en la ingeniería de puentes, los estribos, ¿no?, y en este caso se ha generado todo un muro de contención para sujetar el sedimentador. Acá podemos ver desde aguas abajo del azud cómo tenemos el azud con dos sectores bien. La cresta del azud, en este sector la cresta tiene un rebaje que es donde se realiza la captación, ¿sí? En la última imagen podemos ver cómo la altura que tiene este azud, fíjense en escala, nosotros tenemos prácticamente entre 4 y 5 metros de desnivel. Todo lo que no capte el sistema de captación, que en este caso se denomina tipo tirolesa, que es una reja que se encuentra sobre la cresta del azud, se vierte naturalmente hacia el cauce, vuelve hacia el cauce. Cuando yo voy a diseñar un azud
yo tengo que tener algunas consideraciones particulares. Primero que nada es el caudal a captar o derivar. A partir de un análisis o de una determinada demanda que ha surgido, se empieza a plantear la posibilidad de construir una obra de derivación. Es importante que yo haga un buen análisis para determinar cuál es el caudal que debo captar o derivar. Por otro lado, tengo que tener un muy buen conocimiento del régimen del escurrimiento, o sea, si este escurrimiento se va a hacer en un cauce de régimen perenne o efímero. ¿Sí? Recuerden que yo tengo que garantizar un caudal ecológico. ¿Sí? También vamos a tener, de acuerdo al estudio del régimen, cuáles son los caudales de estiaje, o sea, de sequía, y los caudales de crecida. Esto es importante, el de estiaje, porque sobre ese mínimo que vamos a poder analizar nosotros cuánto es el tope de lo que puedo derivar, y en crecida, sobre todo por lo que va a producir estructuralmente, o sea, uno, el cambio de cómo se va a comportar la toma, ¿no? Una toma que puede trabajar a superficie libre en situación de estiaje, pero totalmente ahogada durante una crecida. Pero también va a exigir de una manera distinta estructuralmente a toda la obra del azud, toda la obra de encauzamiento. Siempre que hablemos de caudales va a haber niveles asociados, máximo y mínimo. Para nosotros es importante porque va a representar la carga hidráulica sobre la obra de toma. Es importante considerar las velocidades de llegada a la captación, ¿sí? Porque esto cambia digamos, la capacidad o la forma en que funciona, ¿sí? Cómo llega el agua. Asociada a estas velocidades, nosotros tenemos mayor o menor importancia en cuanto al transporte de material sólido. Es importante tener en cuenta la pendiente que tiene el curso, ¿sí? Eso va a exigir que nosotros hagamos una buena topografía de la zona en la que se va a implantar, tener una pendiente media y conocer distintos perfiles transversales en el cauce para poder analizar, como dijimos hace rato, técnico y económico, cuál es la mejor alternativa, ¿no? Sí tenemos que tener una buena valoración de los arrastres que tiene el curso de agua. En el caso nuestro, nosotros hablamos del canto rodado, se puede ver acá en la imagen de la parte inferior, como hay piedras todas con cantos redondeados, y este por el proceso de, de rotación que viene dando sobre el propio cauce. ¿Sí? Esto pasa sobre el azud, sobre la cresta del azud, golpea el azud, ¿sí? Y caen en este caso desde 5 metros, por supuesto dentro de una masa líquida, pero estos arrastres pueden ir dañando, que lo vamos a ver al final de la presentación, dañando la estructura, dañando el revestimiento que tiene el azud, inclusive los órganos de toma. Bueno, por supuesto, como lo dijimos al principio, el caudal a captar es fundamental en el diseño de los azudes. ¿Qué pasa con una sección de implantación? Lo vimos un poco en la foto anterior, pero lo veamos en forma genérica. Yo tengo en el color marrón claro lo que sería el cauce natural, esta información que la obtengo de distintos perfiles que se trazan sobre la zona posible de implantación. En este curso natural yo puedo tener tres niveles característicos del agua en el cauce: un nivel mínimo en época de estiaje, un nivel asociado al módulo, ¿sí? El módulo que sería un poco el promedio de caudales que pasan por esa sección, y un nivel máximo. O sea, recordemos siempre, estos niveles están asociados a determinados periodos de recurrencia de análisis hidrológico. O sea, yo, eh, de acuerdo a la importancia de la obra, voy a tener un periodo de diseño, ¿no? Que tengo que tener en cuenta esa recurrencia. Eso es muy importante en el estudio hidrológico para determinar los caudales que puedan pasar por ahí, y en este caso tener los niveles asociados. Dentro de este cauce yo tengo una pendiente media del cauce, un coeficiente de fricción de Manning que
Para río de montaña podemos estar hablando entre 0,035 y 0,045. Generalmente yo tengo condiciones de derivación en estiaje, puedo tomar hasta un 70%. Esto normalmente está regulado por la Dirección de Recursos Hídricos, la Ley de Agua, o puedo derivar en crecida solamente hasta un 30%. Esto es muy importante porque va a ser el parámetro, digamos, el caudal que surja de estos porcentajes, va a ser el que me va a dar las dimensiones de mi obra de toma. Por alguna razón o por una demanda yo necesito captar el agua. Fíjense que acá aparece el nivel de derivación. Yo necesito sacar el agua a esta altura. Si no la puedo sacar acá porque tengo los márgenes naturales del terreno, necesito sacarla a esta altura para que poder llevar con obra de conducción hacia el punto de utilización. En línea punteada más suave, acá este gris, corresponde a lo que sería una obra de captación sobre la cresta del azul. Fíjense que acá se denomina nivel de la cresta. Yo lo que he generado es una obra de ingeniería, que tiene su cimentación a determinada profundidad respecto del cauce natural, y he generado un vertedero, en este caso de sección rectangular. La cresta sería la solera de este vertedero. Hay una determinada longitud de la toma, yo acá voy a tener una rejilla y tengo una longitud de cresta. Estos serían los muros laterales que están asociados a los muros de encauzamiento que van a llevar el agua en época de estiaje hacia la zona de la sub. Entonces, altimétricamente yo necesito hacer la derivación, en este caso a esta altura. Entonces necesito llevar la obra de toma hacia una determinada altura respecto del cauce natural. Para dar una aproximación, acá tenemos un esquema del azul, ¿sí? En un río de 2%, en un curso natural de 2% de pendiente, si mi azul se eleva 9,5 metros sobre el cauce, prácticamente la afectación se da hacia 315, 320 metros aguas arriba del azul, ¿sí? Dependiendo de los niveles de carga hidráulica sobre el azul. La primera línea verde sería un nivel normal sobre el cauce natural. Cuando yo levanto, ¿sí?, voy a tener una determinada altura y fíjense que la afectación se da hacia aguas arriba en una importante zona. Está lo que decíamos, los efectos que produce el azul sobre los terrenos ribereños. Teóricamente, nosotros podemos clasificar a los azudes según eje en planta y según los materiales en los que esté construido. Según el eje en planta, por lo general los más conocidos son de eje recto, pero también puede ser curvo, ¿sí? El hecho de la curvatura se puede deber a dos motivos, ¿sí? El motivo es cuestión estructural, aprovechar el efecto de arco que pueda tener el azude en cuanto a la resistencia del empuje hidrostático, pero también porque necesito mayores longitudes de captación que no se lograrían con un azul recto puesto dentro del cauce. Estos podríamos hablar de un eje oblicuo respecto al... También yo puedo ponerlo transversalmente al eje del cauce o ponerlo en posición oblicua para poder generar mejor, ¿no?, la derivación hacia la zona de captación. Según los materiales podemos hablar de azudes rígidos, flexibles o mixtos, ¿sí? Un azul rígido, un azul de hormigón, ¿sí?, que está dentro del cauce. Un flexible, en este caso está materializado toda la zona del azul, la cresta, el colchón disipador y el contrasud, inclusive los muros laterales, todos hechos con gaviones. Por supuesto, para lograr la impermeabilidad de esto se colocan determinadas membranas geotextiles en la construcción. Acá se encuentra visto desde aguas abajo, todo esto es lo que sería el colchón disipador. Acá tenemos la salida de fondo, en este caso sí, porque lo que
se está buscando es un control de este río. Entonces, para que no se pierda la poca agua, se la junta el agua acá y se la deja pasar por debajo del azud. En este caso tenemos un azud revestido puramente en piedra, ¿sí? Solamente con la cresta hecha en hormigón. Como habíamos dicho inicialmente cuando se empezó esta materia, dentro de la hidráulica aplicada o las obras hidráulicas, la forma es fundamental para el rendimiento de la obra que nosotros estemos diseñando. ¿Eh? Acá presentamos tres formas típicas. La primera, una forma tradicional de azudes de baja altura, los primeros azudes, ¿sí? Donde tenemos acá una pantalla en la zona de aguas arriba, una pantalla en la zona de abajo, tenemos un diente inferior tanto hacia aguas arriba, aguas abajo. Fíjense en la forma, acá es una forma trapezoidal, tanto en el ingreso para la excavación, esto se ha rellenado con material pétreo. Y después tenemos dos formas que son las formas más conocidas de los azudes, que fíjense que es una forma hidráulicamente un poco más estudiada y resuelta. Nosotros tenemos la elevación del terreno, del cauce natural, acá también el cauce natural, y en esta forma nosotros vamos a tener, por ejemplo, el sector AB, lo que se denomina el frente del azud, BC, la cresta o coronación, CD es la zona del escarpe, ¿sí? La espalda del azud, D el zampeado contra escarpe, que fueron en las otras fotos, y EF es collera. Originalmente, cuando se empezaron con los primeros diseños de esto, eran los distintos componentes, las partes del azud. Fíjense en las formas que tenemos, ¿sí? Acá aparece un texto cimacio, después acá aparece una determinada curvatura, tenemos otra curvatura en este sector, esto que parece ser un diente. Todo esto tienen distintas formas que responden al funcionamiento que va a tener el azud durante su vida útil. Si vemos en esta imagen superior, acá se ve un pequeño esquema de lo que sería la cámara de captación que se encuentra sobre la cresta del azud. En este caso hay toda una zona conocida como zona delantal, ¿sí? Todo esto es para poder generar un colchón amortiguador. El extremo, en este caso, fíjense que le mandaría el chorro en lo que se conoce como salto esquí. Acá es algo parecido sin llegar a algo curvo, ¿sí? Tenemos importantes estos dientes que se encuentran en la parte inferior del azud, que se encuentran por debajo, constituyendo parte de la fundación del mismo. Hemos llamado en la diapositiva anterior, en la imagen anterior, hemos empezado a introducirnos en las componentes. Entonces, fíjense, nosotros hemos dicho, tenemos el frente del azud, normalmente es vertical. Este frente del azud tiene un dentellón inferior, ¿sí? Hay una curva de ingreso al azud, la cresta, una curva que se llama, vamos a ver el perfil Krieger. Esta forma que tiene acá el azud es una forma muy utilizada en todos los vertederos de las presas. Hay una contracurva, un punto de inflexión, una contracurva, y se entra toda una zona que se denomina el pozo de disipador o el colchón disipador, un contrasud, y de ahí se restituye al cauce. En esta parte aguas abajo, nosotros podemos llegar a hacer toda una protección para evitar la erosión en este punto. Si nosotros vemos en este esquema, acá se llama, o la cota de elevación de la corona, el eje del azud, ¿sí? Este es la curva o el perfil de cimacio, una zona de tangencia, ¿sí? Acá una zona donde se dan grandes velocidades, e ingresa a la parte del cuenco disipador. Dentro de la forma del azud, si ustedes comparan estos dos perfiles con este,
El perfil Krieger, que es esta forma que toma el azud sobre su espalda o en el escarpe, a veces exige que el azud tenga mucho volumen, ¿sí? Y en obras que pueden tener 200 metros de longitud, acá estamos viendo la sección transversal, pero esto puede tener un desarrollo para lograr todo el cruce del cauce, una barrera en todo el cauce, hacer una reducción de la cantidad de obra es muy importante desde el punto de vista económico. Entonces, un investigador Ximeni propone este perfil, o sea, hace toda la curvatura de ingreso hacia el azud, ¿sí? Y hay todo un radio que en este caso lo plantea para una altura, una carga hidráulica que es la que se da sobre la cresta, ¿sí? Nosotros podemos hacer proporcional de 1 metro, fíjense que el radio es de 40 centímetros, o sea que yo me estoy ahorrando estos 40 centímetros por los 200 metros, ¿sí? Y por los 9 metros de altura o la altura que tenga nuestro azud. Los elementos entonces, el perfil de cimacio, el eje, la tangencia, que habíamos dicho que se encontraba acá, ¿sí? El cuenco disipador, que es todo este sector que se genera después que está cayendo el agua antes de depositar o reintegrarla al cauce, un contrasud, ¿sí? Un dentellón, estos dentellones o cortinas, y el delantal, que es todo este sector que estructuralmente acá se produce un punto crítico, ya lo vamos a ver cuando analicemos las cargas que continuamos con la forma. Hemos dicho que la forma es muy importante. Fíjense, acá hay un perfil tipo de en este caso de un vertedero, pero podemos hablar de un azud. Yo tengo acá el parapeto, que es las defensas laterales, esos muros que veíamos en el corte anterior, ¿sí? Tengo la cresta del vertedero. Este es el muro guía que acompaña todo el lateral. Nosotros vamos a tener la vena líquida. Hay un nivel de aguas máximo extraordinario, que es el mayor nivel de agua que pueda pasar sobre el azud. La vena se contrae, se pega contra el escarpe, ¿sí? Necesita este muro guía, muro lateral. Acá termina la curva de cimacio, o sea, mi perfil Krieger llega hasta este punto. Acá hay un punto de tangencia y se da lo que sería la zona de rápida. En este caso no tengo un perfil Ximeni, en este caso sí. Acá aparece, fíjense el detalle del cimacio, el muro guía, el muro lateral. En este caso no hay un cuenco disipador, sino que directamente yo entro en una curva y lo que se genera es un lanzamiento del flujo hacia el cauce. Por supuesto, esto tiene que ser bien estudiado por el problema que puede ocasionar donde cae. Este NAME o NAMO, ¿no? Son niveles normalmente asociados a cualquier obra hidráulica, en este caso de captación. Son los niveles de agua máximo, en este caso extraordinario. O sea, ¿cuál es la mayor creciente estimada para este tipo de obra, para esta obra en particular? ¿No? De acuerdo a la recurrencia de análisis, es el mayor nivel. Después hay un nivel ordinario, un nivel de operación, que lo vamos a ver sobre todo cuando estemos charlando. Este perfil Krieger, ¿sí? Es un perfil, es una definición, ¿sí? Yo busco, fíjense, definir cuál es esta curva con la que voy a replantear y construir el espalda, el escarpe del azud. Acá tengo el agua desde la zona derecha, ¿sí? Hay un problema serio sobre los azudes, que es el tema de la erosión sobre el escarpe. Nosotros vamos a tener agua que va a tener que venir desde una nueva altura, caer sobre el escarpe, aumenta, baja el tirante, se acelera, entonces puede producir erosión o puede producir cavitación sobre el escarpe. Entonces Krieger lo que propone es tratar de respetar la forma que tendría la vena líquida al salir desde un vertedero de pared delgada.
Entonces el perfil Krieger, que está acá en valores, si yo tengo un sistema de referencias X, Y, entonces en este caso los valores de esta tabla están dados para una altura, una carga de 1 metro sobre la cresta. Entonces yo puedo usar esta tabla cambiando, tomando las alturas reales que va a tener hidráulica y determinar la curva en esta zona, la curva de cimacio que voy a tener en la espalda del azul. O sea, es muy importante esta herramienta. Hay distintos métodos. El Bureau of Reclamation de Estados Unidos está todo un método de distintas consideraciones que se hacen para definir la forma que va a tener el escarpe. Vamos a ver en estas imágenes, nos hacemos una aproximación al funcionamiento. Veamos primero el video. Nosotros tenemos en este caso un canal, una pendiente suave. Colocamos nosotros una barrera, se denominaría acá de lecho móvil porque hay desplazamiento de sedimentos. Fíjense, acá está circulando, se ha levantado el tirante y se empieza a dar todo un proceso de, dentro del proceso natural de arrastre, se va rellenando. Por eso decimos que el azul no es una presa que busca embalsar el agua, sino simplemente levantar el nivel para poder derivarla, captarla. En este caso se ha cerrado aguas abajo la compuerta del canal y se produce todo este equilibrio, digamos, previo a una turbulencia. Para nosotros es muy importante. Fíjense en el proceso que se va a dar ahora cuando abran la compuerta. Fíjense la nueva pendiente que toma el azul, este proceso erosivo y esta turbulencia para nosotros es importante. ¿Sí? Nosotros tenemos este desnivel que hay entre aguas arriba y aguas abajo, tenemos que garantizar devolver al cauce en forma tranquila, y eso se logra naturalmente si yo doy las condiciones de resalto hidráulico. ¿Sí? Acá tenemos un perfil, vamos a detener el video, un corte, digamos, del azul. Nosotros como Z es el tirante natural sobre el curso. ¿Sí? Yo coloco mi obra que tiene una determinada altura, en este caso P, y se da una nueva altura, ¿sí? Z', ¿sí? Z' en relación a la altura que tendría originalmente en ese punto. Esta H chiquita que tenemos acá sería lo que se conoce como altura o carga hidráulica para el diseño del azul, ¿sí? El diseño hidráulico del azul. Ahora, si hay importantes velocidades, a esta H se le va a agregar una H que es propia o está vinculada a la velocidad de aproximación, que es B cuadrado sobre 2G. Sería una H que se asocia y se aumenta para poder analizar hidráulicamente la toma. Acá tenemos el nivel al que yo he llevado el agua. Este es el nivel aguas abajo, ¿no? Y este es el desnivel que se produce, ¿sí? Con un azul. Esto es el funcionamiento, dentro del funcionamiento. Y la curva de remanso que yo les decía hace rato, yo voy a tener una sobreelevación. Hay todo un proceso de modificación de las velocidades, esta curva que es ascendente hacia, ¿no? Y que tiene un desarrollo bastante prolongado hacia aguas arriba del azul. Hemos dicho que es muy importante, ¿sí? En este caso vemos dos situaciones, un azul rígido, ¿sí? Con un perfil tradicional, un perfil común, un azul flexible. Fíjense, en este caso yo tengo el azul directamente, todo el proceso de la disipación de la energía lo hago sobre el propio cauce. Eso si es que el material del cauce me lo permite. ¿Sí? Va a haber una zona de remolinos si se producen si nosotros logramos con nuestro diseño y la topografía del lugar, logramos condiciones de resalto hidráulico, toda la energía, ¿sí?, que ha tomado por las velocidades nuevas en este descenso se va a disipar naturalmente en este sector y lo devuelvo de manera tranquila al cauce.
Si yo no logro eso con el terreno natural, tengo que generar algún dispositivo, este colchón de almacenamiento. Fíjense que no solo es un remolino, sino que yo tengo la vena líquida acá. Disminuye el tirante, se acelera, entra un colchón de agua, se da la turbulencia y yo lo devuelvo, ¿sí?, hacia el cauce natural de manera tranquila. Lo mismo pasa si yo estoy trabajando con azudes de material flexible, en este caso gaviones. Yo puedo hacer que el cuenco disipador se dé directamente sobre el terreno o colocar sobre un revestimiento que se dé a la solera del cuenco. Yo lo que necesito es devolver de manera tranquila el flujo que pasó de subcrítico a supercrítico y volverlo a... Estos colchones hidráulicos, ¿sí?, son muy importantes para la disipación de la energía. Yo puedo tener un colchón sin necesidad de un contrasud. En esto, un colchón hidráulico en elevación, fíjense, por arriba del nivel de la solera, o puedo tener un colchón por debajo del nivel de la solera. Entonces yo tengo que analizar hidráulicamente las mejores condiciones para generar el resalto hidráulico. Este análisis hace que se hayan distintos planteos para estimar la longitud que tiene que tener este cuenco disipador. Fíjese, está en función del tirante en régimen subcrítico al de 1 y el de 2 en régimen hipercrítico y subcrítico. El número de Froude, ¿sí?, vamos a tener longitudes que están 6 veces este valor, ¿sí?, por el número de Froude, o 4 veces el tirante. Entonces hay distintas expresiones que a nosotros nos permiten estimar, ¿sí?, la cantidad. Siempre tener en cuenta que todas estas consideraciones se hacen para agua clara, ¿sí?, y nosotros en nuestro río no tenemos, y por lo general en ninguna obra hidráulica, obra civil, no trabajamos con agua clara. Acá está la componente de velocidad, componente en altura, ¿sí? Yo no solo voy a tener este h, sino que también voy a tener una altura asociada a la velocidad con la que el agua es velocidad al cuadrado sobre 2g. Eso lo tengo que tener en cuenta porque es la velocidad que me va, una altura, en realidad acá estamos hablando de la energía disponible en este punto, que es con la que yo voy a diseñar las obras de captación. Estructuralmente, vamos a ver cuáles son las cargas que actúan sobre la presión hidrostática, que es una componente muy importante, la subpresión, los empujes, choques, el vacío sobre el escarpe, rozamientos en escarpe y el peso propio de la sub. O sea, dentro del análisis estructural yo voy a tener fundamentalmente estas cargas actuando sobre la sub, ¿sí? La presión hidrostática, yo levanto el tirante, entonces si bien eso no busco inversar, pero voy a tener un nuevo tirante sobre la solera original, ¿sí?, una presión hidrostática que va a tratar de empujarlo a la sub, que va a tratar de volcarlo. Esta nueva presión o nivel de agua va a hacer que el agua trate de pasar tanto por los márgenes laterales como por la parte inferior, por debajo, por la fundación, ¿sí? Va a tratar de acuerdo a las características de impermeabilidad o permeabilidad del terreno, los empujes tanto laterales como los empujes de sedimento. Todo este material que se deposita, como lo vimos en el video, va a producir un empuje sobre el, ¿sí?, que tiende a desestabilizarlo. Tenemos los choques, que puede ser de cuerpos flotantes. Durante las crecidas de nuestros ríos tenemos árboles, tenemos distintos cuerpos que vienen flotando, siendo arrastrados por la creciente, ¿sí?, cuerpos rodantes. Se han dado casos de piedras de 1,5 metros, 2 metros que ruedan de acuerdo a los caudales que se están desarrollando durante la crecida. Antes de pasar a verificación de estabilidad, vemos sobre estos tres últimos puntos que hacen a las cargas actuantes. Si yo no tengo un buen diseño del escarpe o la espalda de la sud, ¿sí?, se puede producir un vacío
un efecto de vacío cuando se está circulando la lámina vertiente. Este vacío puede empezar a dañar el, el revestimiento del azud. ¿Sí? Entonces tengo que solucionar o generar una ventilación del escarpe para que no se dé. Un problema es el vacío, otro problema es el rozamiento. ¿Sí? Yo voy a tener no solo agua, sino todo el material de arrastre rodando sobre esa curva del escarpe, la curva Simacio, el perfil Krieger, ¿no? Con distintos diámetros y distintos pesos. Entonces hay toda una carga de roce que lo que va a exigir más que a nivel de carga estática, sino de mejorar la calidad del material con el que se reviste el azud en la zona de rozamiento. Y después el valor más importante como carga estabilizadora es el peso propio del azud. Yo tengo que darle peso de manera que me soporte las acciones de todas estas, que lo vamos a ver en un esquema. Son dos verificaciones, en realidad tres verificaciones: verificación al vuelco, verificación al deslizamiento, capacidad de los materiales y que no se den condiciones de tubificación o sifonamiento. Generalmente cuando nosotros hablamos de verificaciones vamos a tener acciones desestabilizantes y cargas o puntos que son estabilizadores. Entonces la relación entre esos va a tener un factor de seguridad que en este caso mínimo es de 1,5. El vuelco es respecto al pie, que sería el punto de salida del azud. Acá vamos a ver dos esquemas de las cargas que actúan sobre el azud. Fíjense, nosotros tenemos los distintos diagramas. Tenemos la fuerza de empuje del agua, FA, la fuerza por impacto, ¿sí? Un F1 que anda por acá, que por lo general una vez que se rellene, el impacto se va a dar fundamentalmente sobre la cresta, pero mientras esto no esté rellenado, va a recibir los impactos del cuerpo azud de lo que venga rodando en el cauce. Empuje de sedimento, este FL que está en fuerza de subpresión. Sobre esto después nos vamos a detener. Este es un importante componente. Al levantar el tirante, ¿sí?, a una nueva altura, el agua trata de pasar por debajo del azud y reintegrarse al cauce aguas abajo. ¿Sí? Esto me genera un diagrama de presiones, que en este caso fíjense que esta es la punta o el pie. Respecto a este punto es que tomamos nosotros la estabilidad al vuelco. Entonces vamos a tener un momento generado por la subpresión, el volcador. Casi todas las componentes que analizamos acá son desestabilizadoras. La única que está funcionando como estabilizadora es el peso propio. Hay fuerzas de rozamiento, la FR, que acá no está, se darían sobre este sector. Peso del agua. Yo he generado acá también esta cuña de agua, en este caso no es cuña sino un volumen de agua importante que va a ser estabilizador respecto del pie, y el peso de la estructura. En este otro esquema también volvemos a tener todas las distintas cargas, ¿sí?, el peso propio, la subpresión, el empuje hidrostático. En zonas nuestras es importante, zona nuestra sísmica, es importante el efecto que el sismo pueda producir sobre el azud. Aparte de tener en cuenta el empuje sobre el propio peso del azud, es los empujes asociados al material de relleno, ¿sí?, el empuje dinámico de los suelos. Distintas componentes, fíjense acá vuelve a aparecer el nivel de aguas máxima extraordinaria, nivel de azud por construcción. Por lo general nuestros azudes directamente queda al nivel de la cresta, ¿sí? El perfil de Simacio, acá hay toda una dice acá presiones negativas, pero si esto no tiene un buen diseño, si tiene un diseño Krieger, nosotros estamos evitando la zona de las presiones negativas. Como les había dicho anteriormente, el tema de la subpresión es una acción, una carga sobre el azud que de muchísima, hay que tener mucho cuidado en su valoración y después las posibles soluciones que se den. Nosotros tenemos nuestro azud en este gráfico esquemático,
el cauce natural, aguas arriba, cauce natural, aguas abajo, el tirante, condiciones normales, el tirante que se logró, en este caso pareciera de embalse, pero bueno, nosotros vamos a tener un tirante. Entonces, esta nueva carga hidrostática va a hacer que el agua trate de circular por una zona permeable o semipermeable, ¿sí? Y se produzca lo que nosotros conocemos o lo idealizamos a este movimiento por debajo del azul como una red de flujo, líneas de corriente y líneas equipotenciales, ¿sí? Mientras mayores sea el recorrido de estas líneas de corriente, van perdiendo carga hidráulica, ¿sí? Esta es una variante. Si yo coloco, cuando lo veíamos en mecánica de suelo, una tabla estaca, una pantalla acá, fíjense que esta curva, esta primera curva o línea de corriente, tiene un mayor desarrollo, por lo tanto hay mayor caída de carga, ¿sí? Esa defensa la puedo poner en el talón o en el pie, ¿sí? O hacer una combinación de ambas. Entonces, toda esta circulación, un diagrama de presiones, o sea, el agua está tratando de empujar desde la parte inferior, levantarlo a la sub, ¿sí? Entonces, fíjense en toda esa circulación que se da, me genera todo un diagrama de presiones que están tratando de levantarlo. Y si habíamos dicho que este es el pie, y respecto al pie se toma la verificación al vuelco, entonces toda esta componente o la resultante de este diagrama de presiones, en este caso S, sería un momento desestabilizante, ¿sí? Tiene una variación, normalmente no es una variación lineal, una variación por lo general es curva, la idealizamos como variación lineal, ¿sí? Acá tenemos un análisis en una sección particular. Fíjense la primera línea de corriente cómo se pega a la estructura, ¿sí? De ahí la importancia que tengan estas piezas, estos dentellones, estas pantallas que ponemos tanto en el talón como en el pie de la sud. Es importante esta longitud, acá aparece como delantal, ¿no? Y fíjense, yo tengo esta altura, aguas arriba, esta altura, aguas abajo. Entonces, esto es lo que es la carga efectiva para la infiltración. O sea que yo voy a tener esta altura es la que yo tengo acá y acá tengo la altura de aguas abajo. Entonces, eso me permite idealizar de manera trapezial el diagrama de subpresión. Ahora, ¿qué pasa si yo a las pantallas no solo las coloco en forma vertical, sino que también hago una protección impermeable, aguas arriba de la sud y aguas abajo? Esto es lo que nosotros conocemos como, técnicamente se conoce como zampeado, ¿sí? Entonces, lo que logro es estirar para una misma carga hidráulica. Esto lo llevo más lejos, esto lo llevo más lejos. Entonces el diagrama de subpresiones debajo de la sud tiene menores componentes y por lo tanto, ¿sí?, va a ser más estable respecto al vuelco por efecto de la subpresión, ¿sí? En cuanto a la estabilidad, nosotros vamos a tener que valorar si vamos a usar 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Tanto zampeados, aguas arriba, aguas abajo, tabla estacado, dentellones, muros colados. ¿Sí? Ya vamos a ver distintas alternativas de construcción de estas pantallas, ¿sí?, para garantizar que la subpresión no me desestabilice el azul. Ahora, hay un problema. Si yo tengo esta presión, ¿no?, esta presión en este punto, ¿no?, y no tengo una protección acá abajo, esto empieza a darse lo que se denomina el proceso de tubificación, pipping o erosión retrocedente, ¿sí? Esta agua que está circulando por debajo del azud empieza a arrastrar primero el material más fino, después el material mediano y se va dando una erosión, se va dando toda una socavación inferior que va a hacer que se vuelque el azud y quede fuera de servicio. Entonces el análisis de subpresión es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de evitar, ¿no es cierto?, una falla seria que tienen los azudes, que es por la tubificación al pie. Si nos fijamos en la primera imagen, acá aparece
un corte de lo que sería un DREM, ¿sí? Algunos llaman lloradero. O sea, toda el agua que está circulando, que está con presión, es captada por este DREM y se la deriva a la parte inferior. Esto alivia, fíjense cómo el diagrama original que iba en este sector, cómo alivia la presión al colocarse esos drenes. Esta es otra solución, la colocación de estos drenes, y lo que pasa es que hay que tener cuidado cómo hacemos la captación del dren para que no se obstruya con el material de arrastre. Hay una propuesta para hacer un prediseño, digamos, con este efecto de la supresión, que es lo que se conoce como línea de rotura hidráulica compensada. ¿Sí? Lane propone un método para cuantificar y de establecer cuáles son las longitudes, ¿sí? O las dimensiones que tiene que tener el azul para que yo tenga una garantizada, digamos, que esta carga hidráulica, esta rotura hidráulica que se quede compensado. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner todos los elementos. Este C es una relación de carga compensada, toman distintos valores de acuerdo a Blick Online, que hacen distintas propuestas. Fíjense, los valores van desde un C igual a 18, por ejemplo, para arena, y un C 4 a 6 para canto rodado. Y el C está planteado como una relación entre la longitud total y la altura efectiva. ¿Sí? La longitud total de la línea de flujo. La altura efectiva es lo que hemos dicho como carga real para el cálculo de ¿sí? Entre H1 y H2. Esto que tenemos acá, H1 y H2, aguas arriba del azul, aguas abajo del azul. Esa es mi carga efectiva. La longitud admisible va a ser este valor C, ¿sí? Por la altura efectiva, y la longitud efectiva, que ya vamos a ver cómo se calcula, la longitud efectiva tiene que ser por lo menos 2 veces la admisible. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros? Lane, por ejemplo, él propone sus valores de C, sí, pero él va a tomar toda la suma de las longitudes verticales, más solamente un tercio de las longitudes horizontales. ¿Sí? Y esa es la longitud que vamos a tener. En cambio, Blick, él toma directamente el total, no hace ese descuento o esa consideración del solo del 30%. Entonces, nosotros aplicando este método podemos estimar, para las características que tenga el terreno donde se está dando la infiltración y el proceso de subpresión, yo puedo, de acuerdo a las características y una altura total, yo puedo sacar cuál es la longitud total. ¿Sí? En realidad voy a sacar una admisible. La efectiva, en este caso, va a tener unos factores de seguridad de 2. Con esto yo garantizo, de alguna manera, y esto ha salido de un proceso de investigación in situ y en laboratorio, cómo puedo compensar a través de determinada longitud para determinado terreno con la rotura hidráulica que se da por la subpresión, por el tema de la circulación en la parte inferior del azul. A continuación vamos a analizar 3 casos, ¿sí? Analizar comentarios más que nada. Por ejemplo, el río La Caldera. Esta es la obra de captación para el dique Campo Alegre. Nosotros tenemos dos ríos, San Alejo y Santa Rufina, que se unían un poquito más abajo, se hizo todo un muro de encauzamiento hacia la zona de la toma. Esta es la zona de la toma, vamos a ver una segunda imagen donde nos acercamos. Fíjense cómo todo el agua que viene por se pega al muro de encauzamiento y llega hacia la zona del azul, un azul que tiene aproximadamente 200 metros. ¿Sí?
Están las obras asociadas al azud, desalinador, derripiador, los canales de limpieza, canal de aducción, que es el que va a alimentar el dique Campo Alegre. Fíjense, acá nosotros vemos el azud, hay todo un salto, en este caso este escalón que se ve acá corresponde a la erosión que se hizo al pie del azud. Acá estamos viendo una imagen superior, estos son los muros guías de la zona de captación, ¿sí? Hay toda una zona del vertedero que diríamos vertedero con muro fijo. Acá tenemos la zona de captación que tiene un rebaje. Fíjense, acá no se nota bien, pero el agua naturalmente en época de estiaje va a chocar contra el lomo, la cresta del azud, y se va a venir a la zona de captación. Esto que tenemos acá abajo sería el cuenco disipador, que en este caso está completamente lleno de material sólido, ¿sí? Y se produce un nuevo salto hidráulico que es el que va a generar, acentuando el proceso de erosión en el pie de los. Esto hay que tener mucho cuidado porque puede descalzarlo al azud. Acá tenemos otra visual. Vemos como en las aguas arriba del azud el cauce tiene un nuevo nivel. Acá estamos hablando prácticamente 5 metros, 5 o 6 metros de desnivel entre el cauce aguas arriba y el cauce aguas abajo. Acá vemos el muro guía, la zona de captación. Acá hay un desnivel para lograr que en época de baja el agua se derive directamente hacia la zona de captación de la reja. Allá al final se ve el muro lateral, ¿no? Y en estas imágenes, bueno, acá estamos parados sobre el muro lateral, el margen derecho, ¿no? Sobre el que se realiza la captación. Este es el azud del río La Caldera. ¿Sí? Si podemos, este año vamos a tratar de hacer la visita correspondiente. Sobre el margen izquierdo, o sea, hacia aquel sector, se ha producido la falla del azud por un problema de erosión en el pie, de infiltraciones por debajo del azud, que ha descalzado el azud y ha hecho que gire la sección. Fíjense, la sección, este sería el paramento, el frente del azud, que en su momento era vertical, ha girado casi 2 metros, ¿sí? Se ha asentado. En nuestras obras hay una particularidad, y por eso aprovechamos esta foto. Nosotros trabajamos con celdas, o sea, no es que todo el cuerpo del azud es de hormigón macizo por la cantidad o el volumen de hormigón que requeriría, sino que hacemos celdas de hormigón que se van rellenando con material extraído del. Veamos un caso 2. En la zona del Salado, en Catamarca, tenemos un azud revestido en piedra. Fíjense, otra topografía, ¿sí? Acá tenían los estribos o laterales del azud. Este sería la cresta del azud. Este es el escarpe. Fíjense el desnivel que se ha conseguido acá. Como decimos siempre, un azud no busca embalsar el agua, ¿sí? Sino generar este desnivel para poder realizar la derivación y captación. Fíjense sobre este estribo que vemos los elementos de accionamiento de las compuertas, ¿no es cierto? Acá se ve la cresta del azud, todo el agua, y este está colocado en forma diagonal, no es perpendicular al cauce. Fíjense cómo se cierra también en diagonal el estribo, y acá tenemos la zona de captación para un canal de riego. Caso 3, río Desaguadero en San Luis. Para un control, digamos, de erosión sobre el terreno, se construyó este azud, un azud que está hecho completamente en gaviones, colchonetas, o sea, mallas, canastos de alambre rellenados con material pétreo. En el caso del escarpe, acá es un escarpe escalonado y se hacen losas sobre los gaviones, se colocan losas de hormigón que son las que aguantan las caídas, digamos, en cascada, para llegar, ingresar al cuenco disipador y de ahí recién devolverlo o restituirlo al cauce. Fíjense, acá se ve todo el agua en el cuenco disipador. Si bien esto está sobre colchoneta, posee una membrana geotextil que es la que garantiza la impermeabilidad.
Fíjense en esto, sería un vertedero de cresta ancha. Ya vamos a ver algunos esquemas de esto. Acá tenemos la zona de las compuertas, este es para la toma de fondo, ¿sí? Y acá tenemos desde el margen, esta foto está tomada del margen derecho, ¿sí? Esta sería la cresta, el frente del azud, que no es vertical, sino que en este caso tiene un talud hacia adelante para lograr la estabilidad, ¿sí? Porque es más liviano. Ahí tenemos las rejas en la toma para evitar el ingreso. ¿Sí? Está todo esto construido con gaviones, tanto los muros laterales con gaviones, colchoneta en la parte inferior, el contrasud también con... Fíjense, acá tenemos el esquema, tenemos el escalonamiento que se hace en el escarpe, en la espalda del azud, el colchón amortiguador, digamos el cuenco disipador, que en este caso tiene una colchoneta, ¿sí? En esta línea azul es el geotextil que impide el flujo, ¿sí? Acá no hay mucho detalle. ¿Qué pasa? Fíjense que al darle esta forma también hemos alargado la línea de corriente, ¿sí? Porque tenemos que evitar la tubificación, las infiltraciones al pie. Acá vemos en el proceso de construcción los canastos de gaviones a la espera para poder realizar ser rellenados. Este azud fue ensayado con un modelo físico en laboratorio, ¿sí? Distintas variantes se van probando, ¿no? Fíjense cómo se da la caída escalonada. Esto se analiza para ver si el azud, fíjense que acá está hecho ya el revestimiento, ¿no? Se hace escala dentro de canales de vidrio. Acá se ven los geotextiles que se utilizan para evitar los problemas de filtración a través de... Vamos a ver ahora el caso 5, un caso del que me gusta hablar mucho, considero una obra bastante interesante para ver y sobre la que vamos a volver cuando toquemos el tema de obras de toma, ¿sí? Caso de Coca-Cola Sinclair, el río Coca en Ecuador, ¿sí? Los ríos Quijos y Salados se unen acá detrás de esta curva, formando el río Coca que hace esta curva. Originalmente la toma se iba a hacer, fíjense, la tenemos sobre este lado por acá se recuesta, ¿sí? Pero se hizo, acá se colocó el vertedero digo, perdón, el azud, que es el que permite elevar el nivel y lo deriva lateralmente hacia estas rejas de toma que son las que conducirían hacia el desarenador, un cuenco, y de ahí al túnel que va a ir hacia el dique de carga, la cámara de carga, ¿sí? Entonces acá el azud, fíjense acá donde se ve esta turbulencia, sería el cuenco disipador después de la salida del azud, y acá se lo devuelve en forma en flujo subcrítico hacia el río Coca, ¿sí? Acá tienen una vista superior. Estos serían los sectores, digamos, del azud, ¿sí? Se logró levantar el nivel para poder hacer la derivación lateral. Acá se hace que caiga sobre el escarpe, cae al cuenco disipador y de ahí vuelve hacia el río Coca. Y acá tenemos la zona de captación, la zona de sedimentación, se colecta todo en una cámara y de ahí esta cámara también tiene su salida al río si es que se necesita dejar fuera de servicio el túnel, ¿no? Se abren estas compuertas y de ahí regresa hacia el río, se reincorpora al río, se ve estos canales que se ven acá. El último tema que vamos a ver tiene que ver con las fallas que se pueden producir en los azudes, ¿sí? Una de las fallas puede ser aplastamiento por falta de capacidad del terreno de apoyo. O sea, si la capacidad portante del terreno no ha sido muy bien analizada, el azud hemos dicho que por propio peso aguanta el empuje hidrostático y las cargas que actúan sobre él. Entonces, si falla el terreno, falla el azud y falla toda la obra. Una solución que se puede plantear es limitar la altura
reducir espesores, ¿sí? En este caso una variante es trabajar con azudes tipo celdas rellenados, ¿sí? Otra es utilizar de acuerdo a las condiciones del terreno, por ejemplo usar azudes flexibles hechos con gaviones, ¿sí? Como hemos visto en el río Desaguadero, en el caso del río Desaguadero. Otra falla posible es el deslizamiento horizontal. Ante el empuje de agua, esos dentillones, esas pantallas, pueden impedir que se produzca este deslizamiento horizontal. Pero una solución también, reducimos la altura, con la reducción de altura lo que gano es menos empuje, pero puedo aumentar el peso, recrecerlo, hacerlo más ancho, ¿sí? Y la otra es disminuir la filtración, hacer un control, porque ¿qué es lo que está haciendo modificar el coeficiente de fricción? Es la presencia de agua, la subpresión que se da por la red de flujo debajo del azud. Que se produzca el vuelco, ¿sí? Hemos visto en la foto en el dique, en el azud del río La Caldera, por problemas de tubificación o de sifonaje, se produjo el vuelco de uno de los cuerpos del azud, entonces es una de las fallas posibles. También podemos reducir la altura si es aumentar el peso, disminuir filtraciones, aumentar el brazo de zampeado. O sea, yo tengo que tratar de hacer que pierda energía, ¿no? El agua que está circulando por debajo. Ante fallas de vuelco, en realidad, por ejemplo, en el caso nuestro del río La Caldera, directamente el sector que volcó se lo ha dejado fuera de servicio. Sifonaje, también pantallas horizontales y verticales. Este sifonaje hemos dicho que era el proceso de tubificación o erosión retrocedente, pipping, en el pie del azud. Entonces, si hay posibilidad o hay posibilidad de que se den sifonaje, entonces vamos a trabajar con las pantallas horizontales o zampeado, las pantallas verticales que también llamamos dentellones, cambiar el suelo, utilización de geotextiles, enrocado, podemos drenes de alivio, o sea, hay distintas alternativas que pueden disminuir el problema. Continuando con el análisis de las fallas, otra falla posible o probable es la rotura del zampeado por subpresión. Hemos visto que este zampeado o pantallas horizontales, tanto aguas arriba como aguas abajo, son revestimientos o impermeabilizaciones de poco espesor. Entonces, si las subpresiones son muy importantes, se pueden producir grietas o roturas en el mismo. Acordemos, esta subpresión está tratando de levantarlo al zampeado, de sacarlo de su lugar. Entonces, posible solución es un diseño de drenes que capten parte de la subpresión, alivien la situación y lo deriven de forma controlada. La otra es aumentar el peso del zampeado, que es lo que implicaría otro costo. Otra falla se puede producir por cavitación, son microexplosiones que se producen en la lámina vertiente cuando hay fenómenos de vacío por las altas velocidades. Este vacío hace que se formen burbujas dentro del flujo de agua que explotan y en esa explosión van rompiendo el revestimiento del escarpe, ¿sí? Del azud. Entonces, ¿cómo se soluciona? Un buen diseño hidráulico del perfil del azud, un perfil Krieger u otro que evite estos problemas de cavitación. En muchas ocasiones, cuando es necesario transitar por sobre la cresta del azud, se colocan, de acuerdo a la longitud de se colocan pilas, ¿sí? Hidráulicamente diseñadas que permitan apoyar los tramos de este puente por sobre la cresta. Ahora, estas pilas tienen un efecto positivo al hecho de airear la lámina vertiente, ¿sí? Y evitan el problema de estos vacíos, el problema de la cavitación. Si vamos a tener, hay mucha probabilidad de erosión en el pie de presa o se dieron problemas de pie de presa, soluciones: trabajar sobre el cuenco amortiguador, recrecimiento del mismo, acondicionamiento del mismo, fijarse la posibilidad de salto esquí, hemos visto que esto es llevarlo al problema hacia otro sector, o trabajar con dados disipadores. También puede ser la protección con enrocados o colchonetas a la salida del azud.
lo que sería para nosotros tipo un zampeado aguas abajo del azul. Está diferenciado en color acá los dados disipadores. Esto fue un tema que no he colocado imágenes, pero de todas maneras después les voy a compartir algunas cosas al respecto. Muchas veces en el cuenco disipador, para romper la lámina, o cuando no se usa el cuenco, depende de la altura del azud, lo que se hace es intercalar a la salida del azud, intercalar dados de hormigón, ¿sí?, que rompen la lámina y hacen perder energía y de alguna manera frenan, disminuyen la energía para poder disminuir los procesos erosivos y reintegrar todo en condiciones normales al cauce natural. Estos dados disipadores son de mucho uso, hay muchas tablas y métodos para el cálculo de los mismos, ¿sí? El problema que tenemos con estos dados en nuestros ríos es que los dados a veces, dependiendo, por ejemplo, el azul de la caldera, tenía en su momento dados que deben haber tenido 40-50 centímetros, ¿no? Prismas de 40-50 centímetros, que en su momento se reforzaron con todos los perfiles, ángulos metálicos, ¿no?, en todas sus aristas, pero estos dados estaban para romper la energía de la lámina vertiente, pero sobre la espalda del azul venían rodando a veces piedras o rocas de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, que realmente rompían, arrancaban los dados que quedaban vinculados a la estructura del. Entonces estos dados disipadores, hay muchos métodos para su análisis, pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de material es transportado sobre el cuerpo del azul, porque hidráulicamente pueden responder, pero si bien en estos cantos rodados, en estas piedras que van rodando y a veces de grandes dimensiones, hacen que falle, digamos, el sistema de hacer perder energía a la lámina vertiente. Otra falla es falla en el dimensionamiento estructural, roturas en la obra por esfuerzos superados en aceros u hormigones. Normalmente, si hay falla en el diseño estructural, puede ser una debido a fallas en la estimación de las cargas, sobre todo cuáles son la carga hidrostática que va a tener, ¿sí?, por un mal estudio hidrológico, o realmente se han dado casos de crecidas totalmente extraordinarias, ¿sí? Un problema serio que tenemos en todas las obras hidráulicas es la falta de mantenimiento. Entonces, mantenimiento de la junta, normalmente los azudes que pueden tener 30, 50, 200 metros de longitud no se construyen monolíticos, sino que se van haciendo por sectores, ¿sí?, sectores de 10, 15 metros de largo, que tienen sus juntas entre bloque y bloque para impedir que el agua pase a través de la junta. Normalmente estas juntas no son mantenidas, hay muchos problemas de infiltración, el permanente rodar del material grueso que arrastra la corriente va raspando, va erosionando el escarpe, la espalda, el talud, dejando a veces las armaduras a la vista, ¿sí? Muchas veces esta armadura a la vista, o sea, se corroe, se rompe, se corta, y hay sectores que directamente son sacados de su lugar por acción del agua o por acción de la supresión, losas de los cuencos disipadores que han sido desplazadas completamente por supresión, ¿sí? Entonces se puede redimensionar, se puede recrecer, ¿sí?, se pueden hacer, en este recrecimiento se hacen anclajes químicos sobre el hormigón original y sobre eso se ponen mallas nuevas de hormigón, de acero, y un hormigón de alta calidad. Bueno, con esto damos fin a la clase de hoy sobre el tema azudes. Ustedes tienen entre la bibliografía de referencia, fundamentalmente la bibliografía que hemos visto nosotros, que le hemos dado para la materia, los libros de Gómez Navarro, el libro de diseño de presas pequeñas. Hay muchos apuntes circulando sobre el tema. Es interesante ver algunos planillas o software para el cálculo de las distintas partes ¿sí? La clase de hoy ha sido netamente descriptiva
del tema SUDE.